Crecí en este pueblito diminuto en las tierras altas de Escocia, y cuando digo diminuto, es diminuto en serio. Sin contar las 2 haciendas con sus casonas antiguas de hacendados, había 5 casas, una tienda de la granja y un bar. Eso era todo. En el borde del pueblo había una parada de autobús, y ese era mi portal a la civilización durante los primeros 17 años de mi vida. La vida era igual para todos los chicos en los pueblos de alrededor también. No éramos solo nosotros los que vivíamos así. No teníamos nada que hacer en casa, y solo un servicio de autobús notoriamente poco fiable para sacarnos de nuestras diversas aldeas. Así que cuando llegué a mediados de la adolescencia y tener un coche se convirtió en una opción, la perspectiva de echarle mano a uno parecía mi boleto dorado a la libertad. Podría ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, salir de mi pueblito monótono durante días, y todo lo que necesitaba era un poco de dinero para gasolina. Me maté trabajando, ahorrando cada centavo que podía, destinándolo todo a ese pequeño hatchback de 3 puertas que había visto en el periódico local. Entonces, en mi cumpleaños número 17, mi papá reveló que ya había dado un depósito por él, y todo lo que tenía que hacer era pagar el resto con mi propio dinero, y el cacharro sería mío. Recuerdo que mis amigos estaban casi tan felices como yo por el coche nuevo. Después de todo, ellos también iban a cosechar los beneficios de mi nueva movilidad. Todos manejamos hasta Inverness por el día, fuimos a Domino's, e intentamos que nos sirvieran en algunos de los bares de allí, pero por muy divertido que fuera, no era precisamente la gran ciudad ni nada por el estilo, y solo era un viaje de pocas horas de ida y vuelta. Empezamos a poner la mira en un destino un poco más desafiante, algún lugar al que ninguno de nosotros hubiera ido, lo más lejos de casa que mi coche pudiera llevarnos. Así que, después de discutirlo un poco, nos decidimos por Londres. Ninguno de nosotros había estado en Londres antes, y por mucho que Edimburgo fuera el centro de nuestro mundo, Londres parecía el centro del universo. Se estaba gestando un viaje tipo muchachos de gira, así que decidimos ahorrar todos durante unos meses, y luego conduciríamos en verano para aprovechar al máximo la luz del día y el buen clima. Nos tomó bastante tiempo, y la etapa de planificación de un viaje tan grande nos hizo sentir como si fuéramos a protagonizar nuestro propio spin-off de El Señor de los Anillos. Pero cuando llegó el momento de empacar el coche y salir a la carretera, apenas podíamos contener la emoción. Pensamos que sería el viaje por carretera que definiría nuestras vidas jóvenes, algo para tender un puente desde la infancia hasta la edad adulta, y en cierto modo, eso fue exactamente lo que fue. Y aunque en realidad no llegaríamos a Londres, ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Planeamos completar el viaje de 10 horas en 2 etapas, un viaje de 5 horas hasta Blackpool, donde dormiríamos una noche en un hotel, y luego al día siguiente haríamos las siguientes 5 horas más o menos hasta Londres. Elegimos un Travelay a las afueras del pueblo para conseguir algunas habitaciones, y el viaje fue bastante fácil, pero cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error muy tonto. En lugar de reservar las habitaciones y pagar por adelantado, pensamos que podríamos simplemente llegar con calma. Así que cuando la amable señora de la recepción se disculpó y nos dijo que estaban completos, no nos hizo ninguna gracia. Condujimos un poco más, con la esperanza de encontrar algún lugar con 1 o 2 habitaciones libres, pero para nuestro absoluto horror, todo estaba reservado para la noche, y al final, simplemente tuvimos que aceptar que teníamos que seguir conduciendo, lo cual estaba totalmente descartado porque yo estaba completamente reventado, o intentar dormir un poco en el coche después de estacionar en algún lugar seguro y discreto. Y así es como terminamos en el estacionamiento de una estación de servicio, reclinando los asientos e instalándonos para unas pocas horas de sueño terrible antes de volver a la carretera hacia Londres. No estoy seguro de cuánto tiempo después, pero me desperté porque uno de mis amigos, Alistair, me estaba dando golpecitos en el hombro diciendo que necesitaba ir al baño. Dado que era un 3 puertas, eso significaba que yo tenía que salir del coche y empujar el asiento hacia adelante para que Alistair tuviera espacio para salir. Yo estaba absolutamente molido a esas alturas, así que gruñonamente salí del coche para que Alistair pudiera ir a aliviarse en unos arbustos cercanos. El ruido despertó a los otros chicos, que no estaban muy contentos de que interrumpieran su sueño. Luego me senté en el borde de mi asiento de conductor, con los pies en el asfalto de afuera, viendo a Alistair alejarse hacia ese rincón oscuro del estacionamiento. Recuerdo frotarme los ojos,
diciéndome que todo valdría la pena una vez que estuviéramos armando un escándalo entre los pobres turistas desprevenidos. Pero entonces, segundos después, oigo los arbustos crujir, y levanto la vista para ver a Alistair saliendo de ellos a toda velocidad, corriendo de vuelta al coche. Antes de que pudiera decir nada, Alistair solo balbucea, arranca el coche, arranca el coche, arranca el coche, mientras básicamente me empuja para apartarme para poder trepar de nuevo al asiento trasero. Obviamente, esto hizo que todos en el coche le preguntaran cuál era su problema, pero él simplemente los ignora, concentrándose en decirme que teníamos que ponernos en marcha. Rápidamente entendí que lo que fuera que lo había asustado tanto obviamente había estado en los arbustos a los que había entrado para orinar, y recuerdo darme la vuelta para mirarlos antes de ver la silueta de una persona caminando de repente hacia la luz naranja de la farola. Pude ver que era un tipo. Pude notarlo solo por su aspecto, pero aparte de eso no pude distinguir mucho detalle. Lo que sí pude ver, sin embargo, fue que este tipo se dirigía a nuestro coche a paso ligero y no de una manera que sugiriera que iba a ser tranquilo o cortés sobre su pequeño encuentro con Alistair. Dios sabe qué había pasado, pero obviamente no era nada bueno. Sé que suena un poco egoísta, pero lo primero que se me pasó por la cabeza fue que iba a dañar mi coche. Pero mírenlo desde mi perspectiva. Alistair ya estaba en el asiento trasero para entonces, así que si el tipo desconocido tenía planes de violencia, o yo o mi coche íbamos a salir mal parados. Eso hizo que girara la llave en el encendido como un loco. Luego, tan pronto como conseguí una buena aceleración, pisé a fondo y salimos zumbando del estacionamiento de vuelta a la carretera principal. Una vez que parecemos estar a salvo, todos nosotros básicamente le gritamos a Alistair para que nos contara cómo se las había arreglado para enfadar a alguien en medio de la nada y en medio de la noche. Alistair era un poco bromista en aquel entonces, todavía lo es para ser honesto, y tenía esa manera de sacar de quicio a la gente. Simplemente no podía evitarlo, casi como si guardara todos sus comentarios ingeniosos embotellados. Y explotaba. Siempre nos metía en problemas en casa, así que naturalmente nuestra primera suposición fue que había hecho una de las suyas y nos había hecho echar de nuestro lugar para dormir. Casi le estalla la cabeza ante la acusación, negó completamente haber sido grosero con nadie, y luego les dijo a todos que se callaran para poder explicar lo que había pasado. Cuando lo dijo, realmente pensé que nos estaba mintiendo, y que era una forma de salir del apuro con nosotros para no empezar el viaje estando en la mira de todos. Pero entonces, cuando le hicimos jurar por la vida de su madre, lo hizo, diciéndonos de nuevo, chicos, les juro por Dios, creo que acabo de presenciar un asesinato. Son como las 3 de la mañana a esas alturas, en este tramo tranquilo de carretera de doble calzada, en algún lugar entre Manchester y Liverpool, y todos estamos escuchando mientras Alistair empieza a contarnos su historia. Dijo que entró en los arbustos, se alejó completamente de la vista del estacionamiento para tener algo de privacidad, y justo cuando estaba a punto de sacar su amiguito, oyó algo no muy lejos de él. No queriendo empezar a orinar hasta saber que estaba solo, Alistair dijo que se adentró un poco más entre los arbustos, tratando de averiguar qué y dónde estaba el sonido. Dijo que sonaba como si algo estuviera golpeando una almohada o algo así, como estos golpes sordos que coincidían con alguien haciendo estos suaves gruñidos. Ahora bien, si tu mente está construyendo una imagen un poco desagradable de lo que podría ser ese ruido, tú y Alistair piensan igual, porque él también pensó que estaba a punto de pillar a 2 personas jugando a un jueguito de escondite de la longaniza. Al menos, esa fue su excusa de por qué tenía tanta curiosidad y por qué se escabulló entre unos arbustos en medio de la noche. Pero entonces, en lugar de encontrar a 2 pillos dedicados a un poco de manita sudada, ve lo que solo puede describir como un tipo arrodillado sobre otro, pareciendo que estaba golpeando con el puño el pecho del otro. El tipo que estaba recibiendo los golpes estaba tumbado en la cuneta de hierba, sin hacer ruido, y fue entonces cuando Alistair se dio cuenta de que el tipo no solo estaba golpeando al otro con el puño, sino que tenía un cuchillo en la mano. No lo estaba golpeando, lo estaba apuñalando. Cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo, Alistair dijo que debió hacer algún ruido o algo, lo que imagino que sería un jadeo o un crujido de los arbustos o algo así. El tipo lo oyó, se giró hacia Alistair, y esa fue la señal para que Alistair saliera corriendo de vuelta a través de los arbustos y hacia las luces del estacionamiento. Alistair termina esta pequeña historia de terror,
y todavía estamos en un estado de incredulidad. Solo que esta vez, no era tanto porque no le creyéramos, sino porque no queríamos creerle. Su tono de voz, la forma en que nos está contando la historia, todo en su manera de actuar me hizo pensar que realmente estaba diciendo la verdad. Alistair era un tipo valiente, supongo que tenías que serlo con una boca como la suya. Así que verlo tan cagado de miedo no era algo que pensáramos que pudiera fingir. Todavía estamos tratando de desmenuzar su historia, buscarle fallas, o hacerle admitir que estaba exagerando o algo así, pero no lo hacía. Juró y perjuró que eso era lo que había visto, y que teníamos que ir a una estación de policía o algo así. Justo cuando dice eso de llamar a los polis, levanto la vista hacia mi retrovisor para ver un par de faros acercándose muy rápido a mi parachoques trasero. Me desconecto de la conversación por un segundo, observando los faros y esperando que empiecen a adelantarnos, pero no lo hacen, y lo siguiente que sé es que los faros están tan cerca y tan brillantes que están iluminando todo el interior de mi coche. Esto entonces llama la atención de los chicos, y mientras yo estoy entrando en pánico, preguntándome qué demonios estará pensando el otro conductor, solo oigo a Alistair decir, «Oh no, es él». Una fracción de segundo después. El conductor acelera y estrella su parachoques delantero contra mi parte trasera. Todos soltamos estos gritos de terror mientras yo mantenía las manos agarradas al volante. Apenas pude mantener el control del coche, pero otro golpe así y podría no ser capaz de evitar salirme de la carretera. Era como estar atrapados en este horrible callejón sin salida. Acelerábamos e intentábamos escapar y definitivamente perdería el control del coche la próxima vez que el conductor nos golpeara, o reducíamos la velocidad, intentábamos detenernos y enfrentarnos a la furia de quienquiera que estuviera tratando de sacarnos de la carretera. Al final, el conductor decidió por nosotros, la próxima vez que nos golpeó, se las arregló para concentrar la fuerza en un lado de mi parachoques, no exactamente como una maniobra de choque lateral, si saben lo que es una de esas, pero básicamente fue el mismo efecto. Perdí completamente el control del coche, aunque intenté mantenernos en la carretera, terminamos estrellándonos contra una barrera metálica al lado de la carretera y el coche se fue por una pequeña pendiente al otro lado y volcó varias veces en el proceso. Solo recuerdo cerrar los ojos y pensar que así iba a morir, y agarré el volante con todas mis fuerzas mientras esperaba que algo simplemente apagara mis luces. Entonces, de repente, el coche se detuvo. Todo me dolía, pero seguía despierto, y seguía vivo. De alguna manera, habíamos tenido la suerte de aterrizar sobre las ruedas, y lo primero que hice fue apagar el motor porque podía ver humo saliendo de debajo del capó. Todos estábamos doloridos, pero sabía por los diversos quejidos y maldiciones que todos estaban relativamente bien. Pero entonces de repente me di cuenta de que podía oler gasolina, y supe que estábamos en serios problemas. Solo la puerta del lado del pasajero funcionaba y solo uno de los asientos se abatía, y de hecho conseguimos sacar a todos del coche. Tampoco había ningún incendio, pero no lo sabíamos en ese momento, así que aunque teníamos bastante dolor, conseguimos salir. Siento que ahora sería un momento apropiado para contarles que todo esto sucedió antes de que los teléfonos móviles fueran algo de todos los días. Esto significaba que si queríamos contactar con la policía, teníamos que encontrar un teléfono de carretera que pudiera usarse en caso de emergencia, o teníamos que esperar que pasara otro conductor para poder enviarlo a buscar ayuda. Solo dos de nosotros, Fraser y yo, estábamos lo suficientemente bien como para caminar a alguna parte, pero eso significaba dejar a Alistair y a nuestro otro amigo Connor solos al lado de la carretera. Si el tipo que nos sacó de la carretera volvía y veía a Alistair allí sentado indefenso al lado de la carretera, él y Connor estarían en un buen lío. Después de todo, si el tipo realmente estaba tratando de deshacerse de cualquier testigo, podría no dudar en hacerles daño a ambos o incluso quedarse por ahí y esperarnos a que volviéramos. Afortunadamente eso no sucedió, sin embargo, porque nuestro coche dobló la curva justo cuando Fraser y yo nos íbamos, y la mujer que conducía tenía uno de esos teléfonos móviles antiguos que parecían un ladrillo con una antena en el extremo, así que pudo ponerse en contacto con los polis por nosotros y casi le suplicamos que se quedara hasta que llegaran, y aunque la camioneta que nos sacó de la carretera no reapareció, estábamos aterrorizados de que fuera a volver para terminar el trabajo. ¿Qué había empezado? Al final, todos pasamos el resto de la noche en un hospital en el Gran Manchester,
con 2 agentes de policía dando vueltas para obtener todas nuestras historias. Cada uno de nosotros tenía una colección de esguinces y otras lesiones, pero nada que unos pocos días de descanso no pudieran solucionar. Tuvimos una suerte increíble, y eso ni siquiera hace falta decirlo, y un médico en particular me lo recordó, diciendo que si hubiéramos ido 15 o 20 kilómetros más rápido, o si el coche se hubiera quedado en la carretera, probablemente no habríamos sobrevivido. Esa parte realmente resonó en mi mente porque, como mencioné, en realidad estaba tratando de mantenernos en la carretera pensando que esa era nuestra mejor opción. Lo mantengo porque si nos hubiéramos estrellado contra un río o algo así, habría sido mucho peor. Pero si hubiera ido un poco más rápido para intentar escapar y luego hubiera perdido el control, ninguno de nosotros habría salido ileso de ese accidente esa noche. Pude llamar a mis padres desde el hospital, aunque estaban horrorizados por la noticia de que nos habíamos estrellado, estaban tan aliviados como nosotros al escuchar que habíamos salido con solo unos pocos esguinces y contusiones. Obviamente, estaba destrozado por mi coche. Meses y meses de trabajo habían sido casi una completa pérdida de tiempo. Pero de alguna manera, dada la gravedad de la situación, no sentí que realmente hubiera perdido nada. Todavía tenía mi salud, todos mis amigos estaban bien aparte de un grave latigazo cervical, y todavía podía pedir prestado el coche de mi padre si alguna vez lo necesitaba de verdad. Perder mi coche fue una mierda, pero en el gran esquema de las cosas, realmente no importaba. Solo mucho más tarde descubrimos que la policía había encontrado evidencia de un crimen violento cerca del estacionamiento en el que habíamos estado intentando dormir. No encontraron ningún cadáver ni nada, pero había suficiente sangre para corroborar la historia de Alistair sobre haber visto a una persona siendo apuñalada. La camioneta que nos había chocado fue encontrada aproximadamente una semana después, abandonada en una zona boscosa al otro lado de Manchester. Había manchas de sangre en el interior y la matrícula coincidía con una que había estado estacionada en el mismo estacionamiento en el que habíamos intentado dormir. En resumen, evitamos por poco ser silenciados permanentemente como testigos de un asesinato. Pero más allá de eso, no supimos mucho más durante bastante tiempo. No teníamos ni idea de si alguna vez atraparon al tipo que nos persiguió, porque mató al tipo que vio a Alistair, nada más que tuvimos mucha suerte de salir con vida. Pero entonces, mis padres reciben una llamada de los padres de Fraser porque la tía de Fraser trabajaba en Leeds y había estado siguiendo la historia. La víctima del asesinato era el copropietario de una empresa constructora en Blackpool, y recientemente había llevado a su socio a los tribunales por algún tipo de fraude. No mucho después de que se encontrara el cuerpo del tipo, es decir, el que encontramos nosotros, este socio, Manos Largas, desaparece y se convierte en el principal sospechoso del asesinato de su socio. Ese era el tipo que nos persiguió en su camioneta y Alistair se había topado con él rematando al socio al que había robado. Lo peor de todo es que Alistair se había equivocado sobre que el asesino apuñalara a su socio en el pecho porque la causa real de la muerte fue estrangulamiento. El tipo había traído un cuchillo porque quería dificultar al máximo la identificación del cuerpo de su socio por parte de la policía. No estaba apuñalando al tipo en el pecho, solo estaba demasiado oscuro para que Alistair viera que la víctima estaba siendo apuñalada en la cara. No supimos ese pequeño detalle hasta mucho más tarde. El padre de Fraser se lo había contado a mi padre, pero mi padre simplemente no tuvo el corazón para contarme algo tan horrible. Pasó hasta que todos estábamos en nuestros veintitantos para que llegara a mí y a mis amigos, y cuando lo hizo, déjenme decirles, escalofríos. Todo esto sucedió hace tanto tiempo que mis 3 viejos amigos y yo estamos mayormente casados y con hijos y esas cosas, y viviendo en otros lugares, así que no nos vemos tanto como nos gustaría. Pero de vez en cuando, todos volvemos a casa al mismo tiempo y vamos a tomarnos una cerveza en uno de los bares locales. Los ánimos siempre están altos durante estas pequeñas reuniones, pero en algún momento, la conversación inevitablemente se dirige hacia el accidente y la suerte que todos tuvimos de volver a casa con vida después de él. Cuando hubo un tipo que nunca llegó a volver a casa. En mis veintitantos, mi mejor amiga y yo pasamos por una etapa de hacer viajes por carretera cada 2 fines de semana, y en una ocasión, planeamos conducir hasta San Francisco, con algunas paradas en el camino.
Así que el primer día, llevábamos como 4 horas de camino, íbamos por la enero del 70 en Colorado, acercándonos a la frontera estatal. Alrededor de las 8 de la tarde, nos detenemos en una gasolinera y mientras lleno el tanque, veo a otras 2 chicas echando gasolina. Parecían tener más o menos nuestra edad, como si también estuvieran en un viaje por carretera, igual que nosotras, pero justo detrás de ellas, en otra bomba, había un tipo. Parecía tener entre 30 y tantos y 40 y pocos años, y las chicas no podían verlo, pero él solo las miraba fijamente con una expresión vacía en el rostro, los ojos moviéndose de un lado a otro entre ellas mientras llenaban sus tanques. Era realmente espeluznante, pero después de un rato el tipo volvió a ocuparse de su coche y yo entré a la gasolinera a comprar unos snacks para nuestro viaje nocturno hasta Salt Lake City. Cuando salgo de la gasolinera de nuevo con las golosinas, las chicas justo se están yendo en su coche y cuando busco al tipo raro de la camioneta, él está mirando su coche otra vez. Entonces, en un movimiento que parecía tan lleno de malas intenciones que realmente me asustó, de repente saltó a su camioneta y salió a toda velocidad en la misma dirección que las chicas. Pensé, no. Si eso nos pasara a mi amiga y a mí, querría que alguien nos cubriera las espaldas también, aunque solo fuera para seguirnos mientras marcaba al 911 o lo que fuera. Para cuando las alcancé, el tipo estaba pegado a su parachoques con las luces altas encendidas, parpadeando de vez en cuando como si intentara que se detuvieran o algo así. Y justo delante de mí, el tipo acelera y las rebasa por un lado. Entonces puedo verlo inclinándose en su asiento para gritarles cosas. Lo siguiente que sé es que el coche de las chicas empieza a detenerse y pienso, oh, Dios, no lo hagan. Pero el tipo de la camioneta simplemente las pasa de largo y sigue, tal vez porque me vio en su retrovisor y supo que no podía hacer nada con testigos. Entonces mi amiga y yo también nos detenemos justo detrás de donde las chicas estaban estacionadas, y después de poner las luces de emergencia, salimos para ver si estaban bien. Y no estaban bien. El tipo obviamente no era policía, pero al parecer les había gritado a las chicas que era un agente y que si no se detenían irían a la cárcel. Fue entonces cuando decidieron hacerle caso, y si se hubieran detenido sin nosotras detrás, quién sabe qué habría pasado esa noche. Creo que lo dice todo que el tipo simplemente huyera una vez que se dio cuenta de que no estaban solas. Debió darse cuenta de que su pequeña farsa de policía no resistiría un escrutinio, pero obviamente no planeaba mantener su pequeña charada si realmente lograba que las chicas se detuvieran. Si se hubiera apoderado de ellas, habrían estado en un grave problema. Les dijimos a las chicas que podían seguirnos hasta la siguiente gasolinera o cualquier lugar donde pudieran detenerse y contactar con la policía para contarles lo que había pasado. Aceptaron la oferta y nos separamos no mucho después, no sin antes unos abrazos de agradecimiento. Cosas como esa me hacían preguntarme qué tan seguras estábamos mi amiga y yo. Alguien más había tenido mala suerte esa vez, pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta que fuéramos nosotras las que atrajéramos la atención de algún psicópata de carretera? Intentamos reducir la cantidad de tiempo que pasábamos conduciendo de noche después de eso. Siempre era mucho más fácil moverse, ya que las carreteras estaban menos transitadas, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay algo en la oscuridad que hace que los tipos raros se sientan más cómodos siendo raros. Hay un punto salvaje en todo esto, y es algo que siempre me asustará como mujer joven. Podemos tomar todas las precauciones de seguridad que queramos, ir a todas las marchas de Recuperemos la Noche que podamos organizar. Demonios, podemos ir y llevar un arma si nos inclinamos por ello. Pero nunca podremos detener a la gente que quiere hacer daño a otra gente. Algunos nacen así, otros se hacen así, y a veces, cuando realmente quieren infligir dolor o miseria, realmente no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.